República Oriental del Uruguay, espero que te encuentres bien. Rubén Muyano es mi nombre. ¿En dónde estamos? Ese es el nombre del programa. Y estamos ahora en presencia del doctor Gustavo Subía, a quien agradezco un montón. Su presencia nos permite, bueno, conversar de temas profundos. Está haciendo un esfuerzo el diputado, dado que hoy tiene una actividad intensa también precisamente en esa Cámara. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Rubén. Buenos días. Buen A la día. orden. No estoy Bueno, tan cansado porque ayer dejé a un suplente cuando llegó la actividad repetitiva, tediosa, diálogo de sordos, como es habitual en el Parlamento. Le quité el glúteo, la hipodérmica, porque para esas, hoy tengo mucha actividad, no era necesario. Fue claro. una actividad muy monótona y lamentablemente en una discusión de tipo emocional, una discusión minúscula, una discusión que podría ser la que tenemos en el almacén de repente con otro vecino, Claro. admitiendo sí, que vivimos en una tierra donde la satisfacción de todas las aspiraciones es un imposible. Pero la ministra dio un relato muy convincente, sobre todo en cuanto al concepto de transferencias a los más necesitados, y cada vez me convenzo más que vivimos en un país con un marcado corte socialista, a pesar de que somos una economía de mercado, donde el auxilio a los más necesitados es enorme. Sí. Volviendo a ese planteo minúsculo que ayer se quiso imponer, de nuestros sueldos, los aportes que se efectúan son enormes y brutales a un Estado que luego permanentemente está con una sensibilidad intensa de los más necesitados. Habrá Sí. necesidades, no lo discuto, no es lo mismo vivir en una situación de tener un buen sueldo que la persona desocupada, pero se han intentado y se han logrado hacer muchas cosas. El problema es llegar a un diálogo racional. Hoy, una fecha emblemática para la izquierda por la marcha que va a tener lugar, también de repente podemos abordar con usted, porque lo abordé ahora en unos tweets, el concepto, esos difíciles conceptos de sensibilidad, de respeto del dolor, porque hay mucho dolor en todo esto, de uno y otro lado, pero de un mínimo de racionalidad y de minimizar por lo menos el aprovechamiento político absolutamente y por fuera de sensibilidades, es político puro, como sabemos que se utilizan en estas fechas. De repente, si le parece, ese es un tema, para pautar ahora, podríamos dedicarle en una fecha emblemática, donde no quiero hablar de blanco y de negro, sino hablar de todos los grises que estos temas traen para reflexionar. Bien, bien, doctor. Tomando el tema anterior un poquito, si me permite, simplemente quiero leer esto, porque el relato insistente, como usted lo está planteando, es un relato, es una calistenia política electoral la que está planteando el PCNT y el Frente Amplio para mí, porque no obedece a la realidad. Cuando se habla de que el modelo de este gobierno fracasa o fracasó, dice Pereira, ¿no? Fernando Pereira dice el modelo de este gobierno, el modelo económico fracasó. Tras cartón, como se diría en el barrio, se interpela a la ministra de Economía para simbólicamente indicar que ahí está el grave problema de este gobierno, es decir, el modelo económico. Bueno, ese modelo económico viene fracasando hace décadas, pero fundamentalmente ese modelo económico, como usted dice, de un país asistencialista, sobre todo, un país que tiene un corte, se sesga hacia un país socialista, con una fuerte incidencia del Estado en toda la actividad económica y por supuesto un Estado que asiste tanto al emplear como al tener que transferir dinero a parte de la población. Bueno, cuando viene la pandemia, después de 15 años de gobierno de Frente Amplio, el país tenía 400.000 trabajadores en negro, más los que ya eran dependientes de los planes sociales del MIDES. Tenía un 49,2% de pobreza en niños, según informes de la Universidad Católica, que había hecho sendos informes sobre la pobreza infantil. El país registraba a febrero del 2020 un déficit fiscal del 5,1%. La deuda bruta,
bueno, se multiplicó, nuestra deuda externa y bruta se multiplicó. Quizá hoy no sea tan problemático lo de la deuda, estamos en un mundo donde todos los países se endeudan y se eternizan, dirían los viejos presidentes de los Estados Unidos por allá por el siglo XIX, pero podemos decir que en los gobiernos del Frente Amplio fracasó para mí el FONASA, fracasó el déficit sostenido del Estado, fue un déficit fiscal que fue incrementándose, fracasó el proceso inflacionario, fracasó con la recesión económica que se anunció desde el año 2014 en adelante, fundamentalmente, fracasó con el cierre de empresas, precisamente, de fábricas importantes. 14.515 empresas cerraron del 2007 al 2017, 307 empresas se presentaron a concurso de acreedores y 139 empresas de las grandes, de gran porte, cerraron en el país y no vino ninguna a sustituirlas. No es como decía el ex ministro de Economía, Danilo Astori, cuando llegó a decir de modo no sé, temerario, cierran unas pero abren otras. Tuvimos un ministro que nos hablaba así. No importa, en la economía cierran unas y abren otras. No abrió ninguna como el maestro cubano después, no abrió ninguna como Pili, no abrieron otras empresas que sustituyeran a esas. Y así podemos seguir, ¿no? Y tenemos que se fundió ANCAP, que se fundió Pluna, que la estamos pagando, que no sabemos ese dinero todavía en qué está, que hubo un remate fraguado, que el propio presidente de la República inventó ese remate con un testaferro. ¿Qué hubiera pasado si nuestro actual presidente inventara un remate y tuviera un testaferro y se fundiera una empresa del Estado? ¿No? Es decir, evidentemente hay un enorme atrevimiento, un descaro de parte de esta oposición organizada, inclusive desde el Foro de San Pablo, que el único cometido que tiene para mí es instalar el relato una vez más y desestabilizar el gobierno. Dicho esto, creo que como cerrando un poco su No, cansancio respecto a este tema. déjeme hacer una apreciación general. Tenemos modelos colectivistas, tenemos modelos capitalistas de total libre mercado y Sí, tenemos los modelos intermedios como es el Uruguay, que es un sistema de libre mercado con un asistencialismo muy intenso sí, de corte socialista. Es una visión muy grosera, pero para dar una idea. Tenemos tres modelos. El primer modelo, el colectivista, ha fracasado en todas partes del mundo. sí. Eso no lo niegan en su corazón ni los más aguerridos sostenedores del sistema. Mm, Cuba es un fracaso permanente. El modelo capitalista despiadado es otro modelo terrible también, mm, porque Bas Ferreira ya hace mm, probablemente 100 años planteaba en su librito sobre los problemas sociales la mm. necesidad de atemperar ese capitalismo, pero tiene que ser el capitalismo la base para la existencia de una sociedad civil individualizada, de respetos a derechos humanos. Si la producción está concentrada en modelos estatales colectivistas, desaparecen, pero desaparecen los derechos humanos por matemática, por Sí, ciencia, no desaparecen por una buena voluntad. Es que la producción, al establecerse en manos de un Estado dirigista, se concentra todo el poder. Entonces, el modelo capitalista es necesario, pero sí, ¿cómo es necesario? Atemperado sus efectos, como ya decía Ferreira hace 100 años. Un sí, sí. modelo insuficiente, y sí, ¿y quién? El que esté libre de culpa es la frase que más me gusta últimamente, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. ¿Qué vamos Claro. a venir? A imponer modelos colectivistas. Entonces, la Mm, prédica del frente, que está ubicado en un país que realmente tiene una sensibilidad, un Estado que tiene una sensibilidad especial con los más necesitados, la prédica es seguir pidiendo, es la postura del adolescente que se ve tanto en esto como se ve también en el tema que capaz que abordamos ahora, sí, que es sí, el cómo no. tema de los derechos humanos y los Sí, desaparecidos. cómo no, cómo no. Postura al adolescente. Sí, sí, es Hoy, así, doctor. Es así. Yo les, cierro con este concepto. Ese estado asistencialista que usted bien explica, es así, va restringiendo por matemática la propiedad privada. Y sin propiedad privada, sin propiedad de bienes de no, producción, no hay libertades individuales. Es algo científico, es matemático. Pero en otro momento lo abordamos, es un tema enorme para tratar. Y también están las regulaciones del Estado que son necesarias, como diría Bá Ferreira, ¿no? Ese famoso estado del bienestar que en nuestro país es el estado del malestar, no se cumple el bienestar, pero lo que pasa es que tenemos una muchachada
que es tan fanática, religiosa de una ideología que tiene un color determinado, que hasta se sacan la camiseta y la revolean para que le saquen la tarjeta roja. Sí, sí, Porque así sí. lo ven el color, lo tienen que ver, el color rojo. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, están tirando a este gobierno, de acuerdo a esta sensibilidad social que ya está, es crónica en el país, lo están tirando más hacia la centroizquierda. Entonces, lo tiran hacia la centroizquierda con asistencialismo por doquier, el gobierno corre por izquierda y luego ellos dicen, es insuficiente. ¿Qué están diciendo subliminalmente? Que hay que ir más a la izquierda, que esta izquierda no sirve, tiene que haber una izquierda total, una izquierda ya colectivista, socialista. Es la lectura que yo estoy haciendo. Pero Este, no solamente en los aspectos económicos, en otros aspectos al gobierno se le va permeando. Aquí hoy ponía yo en un tuit que el relato marxista, como la gota de agua, nos va permeando de a poco. Nos cambia la historia, pontifican por el MLN, los que combatieron el modelo cubano son los malos, no reconocen las transferencias que se están haciendo a los necesitados, se hacen valer solo algunos derechos humanos. Lamentablemente, y yo soy crítico de la coalición y crítico del Poder Ejecutivo en muchos aspectos, por supuesto que lo apoyo, me mantengo en la interna y claro, echo para adelante, porque tenemos, lamentablemente la palabra es enemigo, porque hay una profundidad de conceptos que nos quieren cambiar la sociedad, pero frente al enemigo común hay distintas posiciones. El claro. otro día escuché a Laura Raffo, con quien tengo muy buen relacionamiento, y la considero una persona muy inteligente, pero haciendo referencia a la normalidad de los procesos por violaciones a los derechos humanos en la dictadura. La escuché en conceptos que no me gustaron, comprendiendo la necesidad de impulsar causas judiciales, diciendo que están todas las garantías arriba de la mesa y no obteniendo un resultado favorable de lo que es el proyecto ahora de prisión domiciliaria para los veteranos de más de 65, 70 años. Bien. No comprendo cómo no sea desde la percepción de acerquémonos al pensamiento de izquierda para tener más efectividad en nuestros dichos, no comprendo que desde la coalición seamos tan tolerantes con el permanente pensamiento marxista que nos está, como la gota de agua, nos está permeando diariamente. Sí, Así tenemos sí, en muchos aspectos sí, una no decidida acción del Ejecutivo. La puedo comprender en términos operativos, seamos prudentes en la operativa, pero no la puedo comprender en términos conceptuales. Cuando claro. los conceptos que se manejan son los veteranos de 70 años por los supuestos delitos cometidos en la década del 70 y el 80, están purgando condenas que les fueron traídas a su redil después de 50 años, por favor. Sí, Cualquier catedrático de derecho penal habla de la prescripción como un elemento de estabilidad en una sociedad. Es estabilidad. Es lo mismo por lo que un hermano no le puede ir a facturar problemas a su hermano después de 50 años. Cualquier familia le dice, nene, esas cuitas, después de 50 años tenés que haber aprendido a perdonarlas, comprenderlas o dejarlas afuera de concurso porque en una familia no se tolera. Pero sí, permítame, el sí, resumen es así. sí, Hay que respetar el dolor. Las familias que tuvieron personas desaparecidas y muertas también durante la dictadura, el dolor es respetable, lo respeto. Como existió dolor del otro bando, exacto, también exacto. hubieron militares, civiles muertos, civiles encarcelados, decisiones de ejecución, como me ponía los pelos de punta cuando Topolansky representaba que elegían muy bien los blancos y que estudiaban muy bien a quienes les iban a dar muerte. Sí, Por favor, sí, lo que tenemos que reconocer y por eso abandonar la adolescencia que tenemos como sociedad es que hubo una guerra en la cual hubiéramos terminado como Cuba, a donde no van ni siquiera nuestros viajantes de izquierda, que van todos a Estados Unidos, por favor, sí, hubiéramos terminado siendo una nueva Cuba en América Latina. ¿Que sí, hubieron excesos? Sí, en toda guerra hay excesos, en toda oposición de intereses.
pero lo realmente que creo yo que puede ser rescatable es respetemos el dolor de los otros, pero no antepongamos el dolor a una organización social que, repito, el derecho penal es sabio y por eso se instituyeron las instituciones de la prescripción. Permítame, le culmino. La legítima defensa funciona cuando la persona que realiza una agresión a un tercero es porque realiza agresión sin que exista provocación de ese tercero, sin que exista agresión ilegítima de ese tercero. La guerrilla no puede invocar la legítima defensa desde el momento que llevaron la iniciativa en desconocer las instituciones y desconocer vidas humanas. A ver si... ¿Le puedo hacer esta pregunta, doctor? ¿Le puedo hacer Diga. esta pregunta para tener un punto de partida en este tema? Yo creo que el punto de partida es, en esos años 60, 70, la agresión que llevan a cabo grupos terroristas, MLN Tupamaros, en esos años, ¿fue una agresión justificada o no? No existe justificación de atacar un sistema democrático donde el Che Guevara en el Paraninfo de la universidad, instó a no usar la vía de la violencia en un país democrático, con carencias, falencias, y qué democracia está libre de culpa como para tirar la primera piedra, por favor. Es decir, fue una agresión injustificada. Hubo una agresión ilegítima, una provocación ilegítima, la agresión implicó muertes y hubieron excesos del otro lado por parte de las Fuerzas Armadas, sí, hubieron. Y hubieron muchos que lucharon para que no hubieran esos, no existieran. El hubieron me lo van a corregir los semánticos. Hubo excesos, hubo. Doctor, pero antes de llegar ahí, queda claro que esa agresión de estos grupos terroristas de aquel entonces se perpetró atravesando 3 periodos democráticos, ¿no? 3 periodos democráticos, 3 gobiernos democráticos. El país vivía en democracia, eso tiene que saberlo las nuevas generaciones. El país vivía en democracia, como dice el doctor, bien, mal, como toda democracia, con problemas. Segundo tema, o pregunta mejor, ¿era un grupo de románticos Robin Hood que se les ocurrió intempestivamente tomar las armas porque tenían un ideal de justicia social y querían derribar al gobierno de turno para darle a la sociedad uruguaya una sociedad más justa? ¿O eran grupos armados desde el contexto de una guerra fría que estaban perfectamente organizados desde la Unión Soviética y Cuba, se preparaban en el exterior, estaban asesorados por militares expertos en esas luchas de guerras de guerrillas, por ejemplo, preparándose en todo el continente ese contexto de dominación que la Unión Soviética quería tener en este continente sudamericano, a raíz de que había triunfado una revolución socialista que adhería al modelo soviético, que es la cubana? Yo parto de la base que las dos cosas. A nivel de dirigencia, opera un modelo organizado en función de parámetros que venían del exterior y que buscaban crear en el Uruguay una nueva Cuba. A nivel de dirigencia. Tuve muchos compañeros de liceo, de preparatorios, de facultad, que ingresaron a el MLN por un tema romántico y muchas veces vinculado a problemáticas familiares. Esta beta no la he escuchado nunca y sin embargo varias veces he meditado sobre ella. Los conflictos familiares de adolescentes, así como hoy muchas veces siguen el camino de la droga, en aquellas épocas muchos siguieron el camino de la oposición de ideales a sus familias de origen. Familias muy pudientes tuvieron hijos que participaron de la guerrilla y lamentablemente visualicé en muchos casos una repercusión psicológica de actividad contra sus progenitores en la típica del adolescente tardío que se enfrenta a su familia. Yo creo que hubieran las dos. Por supuesto, la de mayor peso es la Guerra Fría organizado el modelo colectivista, el modelo Cuba, donde la frialdad era la forma de planificar lo que hoy todavía estamos viviendo, que es una oposición de los valores occidentales a esos valores colectivistas que no son propiamente occidentales. Eso se viene dando en forma permanente bajo un nuevo formato. Es sistemático. Pero no descartemos también
ese ambiente de romanticismo claro. propio de jóvenes, que es explotado siempre. Pero Bueno, por pero favor, queda claro, doctor, que hay que hacer acá un corte en, digamos, en el análisis y decir, bueno, desde las cúpulas de estos movimientos, está en sendos libros de investigación, tengo este libro de Álvaro Alfonso, evidentemente fue un plan organizado, un plan armado para imprimir ese colectivismo que es totalmente enemigo de nuestra tradición occidental. Es decir, se quería imponer el modelo socialista al estilo soviético desde las cúpulas del MLN, como también desde las cúpulas del Partido Comunista, que simulaba ser un partido muy prodemocrático, pero que tenía un ejército clandestino, que fue incluso la obsesión del ejército cuando les cayó la ficha que había un ejército clandestino muy bien preparado, que era la Cuarta Dirección, así se le llamaba, inclusive con gente que preparaban en la Unión Soviética a raíz de los vínculos que tenía Ronnie claro. Arismendi en la Unión Soviética y Jaime Pérez. Y Sanseviero también, que fue el que fundó la UJC, la Unión de Jóvenes Comunistas. Y de lo cual Sí. Valenti da fe en forma terminante. Exacto, exacto. Entonces, eso tiene que estar claro. Se sabe que después, hacia el século, dirían los católicos, hacia las masas, se romantiza el mensaje y digamos que la imprevisión y la, ¿cómo podríamos decir? Y la inocente mentalidad de los jóvenes prende en ese romántico mensaje. Prende en ese romántico mensaje. Diría Keyserlin que el joven siempre se adhiere a la utopía más sencilla, porque es la que le plantea un mundo épico de aventuras para mejorarlo, para cambiarlo, pero esa utopía sencilla, que simplifica la realidad, es despótica, porque no admite ni un dato de la realidad porque la desconfigura. Por lo tanto, ellos trabajan con esas utopías sencillas, que son este relatito que, como usted lo cansó ayer y lo paspó y tuvo que sacar el glúteo de la jeringa, bueno, a veces también ellos juegan con eso, de que nos cansemos y otra vez lo mismo, otra vez. Es el loop, ¿no? Cuando uno pone la música y la quiere repetir 30 veces y lupea el mismo tema. Pero a ellos eso les sirve porque están instalando el relato. El movimiento MLN, evidentemente, quería en su programa establecer, no lo puedo encontrar acá, lo dice Álvaro Alfonso en Los Dos Demonios, quería establecer un modelo socialista. Se llama ese capítulo, La fantasía socialista del MLN. Pero posteriormente, en otro momento de la historia, el MLN le declara la guerra directamente al gobierno de Bordaberry. Y cuando le hace una declaración oficial de guerra, emiten un comunicado, apelan a expresiones de Aparicio Saravia, apelan a Leandro Gómez, apelan a Timoteo Aparicio. Vuelve el mismo juego que hizo, bueno, perdón, vuelve el mismo juego que hicieron ellos cuando Martínez, perdiendo las elecciones, decía que el Frente Amplio era la fuerza de Wilson, era la fuerza de José Valle Ordóñez. ¿Vieron cómo se repiten? Ellos tienen en su plan ir al socialismo cubano, pero a la población les dicen que son una fuerza democrática y que quieren reunir a todas las mejores tradiciones del país. Eso ya lo hicieron en la década del 70. Yo quería Pero dar este sí, detalle. no solamente en la década del 70, el MLN siguió operativo hasta avanzados los años 90, hasta después del incidente del filtro, Claro. donde también se provocan las víctimas, el MLN estaba operativo y hay admisión de importantísimos cuadros referente a que continuaron las rapiñas del 85 en adelante. Así Exacto. que, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que hubo una decisión que no fue en absoluto emocional de plegarse al sistema democrático, porque en determinado momento esa opción era la más viable a la obtención del poder, como efectivamente les resultó. Pero Exacto. fue una opción que no viene de las vísceras, viene del cerebro, una opción de llegada más efectiva al poder como hicieron. Ahora, me gusta siempre atemperar esto. Esto representa que la democracia uruguaya anterior al golpe de Estado era una democracia en funcionamiento perfecto. No. No. La prueba estuvo que al presidente Bordaberry, electo democráticamente, el propio Parlamento le quitó apoyo allá por febrero, que fue cuando fue el verdadero golpe. El verdadero golpe se da en febrero o venía de antes. Y lo conozco porque tuve padre y tío golpista de primera mano. Pero cuando a Bordaberry lo abandona el sistema político por las reyertas internas
de un sistema político también muy polarizado, Sí. entonces estamos ante que el sistema político abandonó al presidente y lo dejó a la deriva con las presiones que las Fuerzas Armadas ya le estaban haciendo. Hay una coparticipación del poder político de la época en el abandono de las instituciones, con muchas cuentas impagas que generalmente no se habla de ellas, porque afectan a muchos líderes con mucho prestigio, pero cuentas impagas que algunos después fueron pagando, en el buen sentido de la palabra pagar, y le dieron gobernabilidad a futuros gobiernos, a pesar de no haber participado en las elecciones. Se entiende, claro, Sí, pero sí, estamos hablando de pactos políticos que a la fecha están repercutiendo en esta realidad del sistema político uruguayo. Pero entonces, el título del libro de Alfonso, ahora tengo que comprar el último. Este se lo recomiendo, es excelente, Los dos demonios. No, Los dos demonios lo leí, dos demonios lo leí, lo tengo. Pero en Los dos demonios, la gran concepción es que aquí no existen santos y pecadores. No, claro. Existen posiciones de defensa, muchas veces extralimitadas, la dictadura fue una extralimitación, muchos la justifican por cuanto no era suficiente la victoria militar. Doctor, ¿sabe lo que yo interpreto cuando leo este libro? Y bueno, leyendo otro material, otro tipo también de libros vinculados al mismo tema, que Uruguay en la lectura macro se ve sorprendido por el derrame de un plan hegemónico de la Unión Soviética en esa Guerra Fría ante el mundo llamado libre. Y los Estados Unidos no se pudo quedar quieto, estaban los antecedentes de Cuba, estaba el Tratado de SALT 1 y 2, estaban los misiles nucleares en Cuba, estaba la pretensión soviética de conquistar este continente y instalar el modelo soviético, es decir, echar por tierra los modelos republicanos, democráticos, representativos, que son la tradición occidental. Bueno, se luchó por eso, como usted dice, ahí estaba la mente fría pensando en eso, y luego cuando vieron que no resultaba por esa vía, los movimientos armados MLN Tupamaro, lo cual no concibió de ese modo el Partido Comunista, si bien larvariamente trabajó también, y eso hay que analizarlo muy bien, dio una imagen distinta, entendieron que era por la vía de las urnas, como lo explicaba el propio Marx. Hay que ir por las urnas, usufructuar al máximo el sistema democrático, electoral, burgués. Claro. ¿Y para qué? Para obtener el poder del Estado. Porque Pero lo que es bueno Estado. recordar que la vía de las urnas no la eligen en el año 85. No, la eligen mucho después, en la década del 90, quiere decir que el movimiento, a pesar de todo lo sufrido y de los mensajes democráticos que atiborraron este país, encendidos discursos y emocionales discursos y muy buenos discursos en el año 85, en el Obelisco, esos discursos no los motivaban para nada porque no estaban pensando en la vía democrática. No, claro, Y eso claro. lo aceptaron dirigentes del MLN, lo aceptaron, que siguieron haciendo fondos para la causa mediante rapiñas que obviamente quedaron en el olvido. Nadie investigó ni está capacitado para investigar, y menos capacitado está, y no me levante el tema, con que no designamos fiscal de corte y seguimos lo respeto mucho como persona, el doctor Juan Gómez, pero seguimos con una persona que fue ubicada en ese cargo por el fiscal anterior, que ya le conocemos su ideología. Y la coalición no se pone las pilas, no pone los cojones arriba de la mesa, como dirían los españoles, para cambiar rumbo a cosas sustantivas. Exacto. Que podemos hablar el próximo viernes, el próximo programa. Pero déjeme la frase final. Nos está faltando lo que sabemos que nos está faltando para enfrentar 1000 temas en los cuales la tibieza es lo que está caracterizando muchas acciones, y nos estamos comprando un negro futuro por ser tibio. Cristo quería o fríos o calientes. Los tibios no le gustaban. Mucha tibieza. Sí. Doctor, le dejo también este análisis para que se caliente un poco más, ya que está frío, hoy le va a venir muy bien, dado que tenemos mucho frío, porque en consonancia con eso que usted dice, la tibieza del gobierno es apabullante y nos deja fríos, ¿no? Parece un juego de palabras, pero, por ejemplo, toda esta distorsión que está haciendo con paros programados, el PICNT, con los paros que se anuncian, con este acicateo permanente, este fogoneo a la sociedad uruguaya, este plantear que el gobierno es un fracaso, mire, para mí se termina fácil.
¿Sabe cómo lo termina? Planteándole el gobierno a la población, tiene que salir a hablar, como hacían las conferencias de prensa, salir con el ministro de Trabajo, salir con su secretario, con el asesor letrado, para que salgan fundamentados y le expliquen a la población que Uruguay suscribió un convenio con la OIT, que es el convenio 98, que establece que las relaciones laborales son libres, y nuestra Constitución establece que las relaciones Sí. laborales son libres. Y dentro de ese gran círculo de las relaciones laborales, que obedecen a lo que se llama en el derecho, usted lo sabe muy bien, la autonomía de la voluntad en la relación contractual, obedece al sinalagma de la relación, es decir, la bilateralidad de obligaciones y de obligaciones y derechos. Bueno, no es necesario que existan organizaciones sindicales que no se sabe a título de qué están como legitimadas para ir a negociaciones colectivas. El Estado tendría todo el derecho, a través de este gobierno, de decirle a estos sindicatos irregulares que se termina el modelo de los consejos de salarios y se termina el modelo de las negociaciones colectivas, porque Uruguay va a cumplir de una vez por todas con el convenio 98 y con lo que la Constitución mandata, que son las negociaciones libres. Sindicalismo, sí. Sindicalismo, mejor, profesional, plural. Quienes se quieran organizar en sindicatos tienen todo el derecho y la Constitución así lo establece. Pero también Pero, pueden ir 4 personas a negociar lo que tengan que negociar porque son libres las negociaciones. Y pero ahí se le además termina el desvía, problema, se le sí, termina sí, el problema. desviándose de las finalidades que deben de tener las agrupaciones de orden sindical. Las Sí, finalidades ostensiblemente políticas exacto. desbordan totalmente la actividad sindical y se transforman en un eje indebido de acuerdo a lo que regula la Constitución. Sí. Pero por algo nadie se ha animado a reglamentar, entre otras cosas, el derecho de huelga que manda la Constitución. Por ejemplo. Vivimos en la tibieza permanente. Sí. Y le digo lo de Y, Cristo, y, no y, le y, gustaban los tibios. no, Y así la Argentina vivió tibiezas y regresaron los que no tenían que regresar. Bueno, pagamos los precios. tendremos, En la coalición a veces me siento incómoda, y por supuesto la voy a seguir apoyando, sí, porque no, claro, claro. no tengo opción B, no me voy a ir con el frente, ni Dios No, permita. pero esto, Pero, cuando uno hace una crítica, doctor, es como cuando se le hace a un hermano, o un padre le hace al hijo, o el hijo al padre. Mirá, te estás equivocando en esta y nos van a comer los de afuera. pero Sean no, unidos los hermanos, porque si los hermanos no se unen, los comen los de afuera. bueno, Eh, pero eh, no por afecto, por por inteligencia unirse, inteligencia, por claro. inteligencia. Inteligencia jurídica, inteligencia No, jurídica. permítame que sé que se nos va el tiempo. No designar fiscal de corte es Mm, como el perrito que tiene miedo de orinar sí. donde pisó otro perrito porque tiene miedo. El otro perrito se lo come crudo porque sabe que no le orina en su jardín. Bueno, perdóneme la grosería No, del pero es tema, así, la imagen es muy, muy, tenemos que muy ilustrativa. orinar en el terreno que previamente fue orinado por la izquierda y hay que designar un fiscal de corte y están con que no dan las Sí, sí, negociaciones. sí, Las negociaciones dan, y más con el formato que yo propuse de triunvirato, que sí, permite perfectamente regatear con el frente y sí, sí. llegar a acuerdos, pero para designar un fiscal de la coalición. El hombre que tiene a su cargo el combate contra la delincuencia en el tema que sigue siendo muy sensible en este país, no Sí, lo estamos nombrando. Nos sí. creemos que solamente con la policía vamos a combatir la delincuencia. No es No, así. no Hay es que así. cambiar parámetros y no los estamos cambiando. Bueno, y Bueno, me pegan. Vos que perteneces a la coalición, a ver si hacen algo. Me paso pidiendo, me paso hablando, me paso discutiendo, me paso criticando, incluso al presidente de la República. No es suficiente. sí, Está sí, sí. bravo. Vio que Está es bravo. así, doctor. Los temas medulares no se los está abordando, ¿no? No, no. Hay frialdad casi. Y esto también, la regulación de la huelga, esa ley que quedó ahí, bueno, regulen de una vez por todas la personería jurídica de los sindicatos en Sí, forma sindical, regulación del derecho de huelga, y establezcan el sistema de libre negociaciones como es, en las relaciones laborales. Terminen con el corporativismo. Bueno, no lo pero hace, no lo cantidad hace. de temas están a medio camino. Sí, Habíamos dicho, después de la LUC, esperamos que el presidente de la República se ponga los pantalones en muchos temas que están pendientes, sí. muchos proyectos de ley. Y seguimos viendo el para adelante, para atrás, y la posición de la señora Raffo el otro día realmente me da mucho para pensar, porque será solamente su posición, estará representando la posición de otros sectores del Partido Nacional, estará representando la posición del presidente. Dijo que no a la ley de prisión domiciliaria para personas
mal imputadas, porque he leído acusaciones que me ponen los pelos de punta de la Fiscalía de Derechos Humanos por la falta de base probatoria. Claro. Bueno, estamos asistiendo a un espectáculo donde ¿dónde terminan los vértices? Terminan también en reorganizar la Fiscalía General, que no se reorganiza. Pero no me gustaron las declaraciones de Raffo porque indican que hay dentro del Partido Nacional determinadas orientaciones, y desconozco si el presidente también está en las orientaciones, que no quieren una ley que sería en este momento no solamente justa, sino equitativa y solidaria con personas de 80 años que en este momento se están sometiendo a la justicia, desconociendo el principio de prescripción, principio altamente sensato en el derecho penal. Doctor, muchísimas gracias. Que tenga buena jornada. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Tal vez. El doctor Gustavo Subía conversando con nosotros temas importantísimos, temas esenciales para el país. Nos vamos. Damos una pausa y volvemos.